Ahora vamos a hablar de los parámetros de proyecto. ¿Cuándo los usamos? Bueno, pues se usan cuando necesitamos que una categoría de elementos tenga una propiedad nueva. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos que al seleccionar cualquier muro veamos su propiedad de resistencia ante el fuego. Entonces seleccionamos el muro y vemos que por defecto aquí no la tenemos. Entonces tenemos que crearla con un parámetro de proyecto, que se llame, por ejemplo, resistencia ante el fuego. De tal forma que al asignárselo a la categoría de muros, todos los elementos que pertenezcan a esa categoría tendrán en sus propiedades ese parámetro. Entonces, ¿quién los crea? Pues el usuario, nosotros, a diferencia de los parámetros de sistema que los creaba Revit por defecto. ¿Cómo se crea un nuevo parámetro de proyecto? Bueno, pues tenemos que ir a la pestaña de gestionar y a el botón de parámetros de proyecto. Aquí vemos que tenemos todos estos cargados y para crear uno nuevo tendríamos que darle a añadir. Nos sale este panel y ahora vamos a ir explicando cada una de sus partes. Aquí en tipo de parámetro es muy importante entender las diferencias. Si elegimos parámetro de proyecto, lo que vamos a hacer es crear un nuevo parámetro desde cero específico de este proyecto y que solo se va a usar en este proyecto, con las siguientes características que las podemos leer entre paréntesis. Dice, puede aparecer en tablas, pero no en etiquetas. Es decir, este parámetro que vayamos a crear, en el momento que hagamos una tabla de planificación, va a estar en esa lista de campos que podemos utilizar, pero, sin embargo, no podemos hacer una etiqueta de esa categoría de elementos, por ejemplo, de muros, y meter ese parámetro que vamos a crear ahora en una etiqueta. Eso no nos lo va a dejar si elegimos que ese parámetro sea un parámetro de proyecto. Por otra parte, también podemos meter a nuestro proyecto en esta lista de parámetros un parámetro de proyecto que en vez de crearse desde aquí, desde este proyecto, lo añadamos desde esa lista de parámetros compartidos que luego explicaremos todo lo relacionado con los parámetros compartidos. Y si elegimos parámetro compartido, la principal diferencia va a ser que ese parámetro sí que lo vamos a poder etiquetar. Lo pone aquí entre paréntesis. Puede compartirse en varios proyectos y familias, es decir, si abrimos un nuevo proyecto podremos añadirlo y volver a reutilizarlo de una forma muy rápida. Lo podremos exportar a bases de datos, esto no se suele utilizar, y lo podemos usar en tablas de planificación, esto es igual que los parámetros de proyecto, pero aquí también lo podremos etiquetar, cosa que en los parámetros de proyecto no podemos. Entonces, nosotros vamos a crear 4 parámetros de proyecto, 2 creados específicamente como parámetros de proyecto, y luego vamos a crear 2 parámetros más de la lista de parámetros compartidos. Vamos a empezar con el primero, parámetros de proyecto. En nombre tenemos que elegir un nombre que sea lo suficientemente descriptivo para entender la función de ese parámetro, y en el caso de que tengamos estándares de nomenclatura de nuestra empresa, pues los deberíamos seguir. Yo para este ejemplo voy a llamarlo bot RF de resistencia ante el fuego y entre paréntesis voy a darle una pequeña descripción para decirle que este es un parámetro de proyecto. En disciplina no es muy importante, normalmente lo ponemos en común, a no ser que sea un parámetro muy específico de alguna disciplina en concreto. En este caso pongo común. En tipo, aquí elegimos cómo va a comportarse este parámetro, si va a ser siempre un número, elegiremos número, y si no va a llevar decimales elegiremos entero. Normalmente lo que más se utiliza son parámetros de texto. Pero bueno, si elegimos número o longitud, por ejemplo, luego ese parámetro lo podremos usar en fórmulas, cosa que si elegimos texto, pues no vamos a poder. Yo en este caso voy a poner texto, agrupar parámetros, elegimos el lugar donde queremos que se nos vea en la barra de propiedades al seleccionar ese elemento. A mí me gusta ponerlos en datos de identidad. Aquí en descripción de información podemos poner una pequeña frase que describa para qué hemos creado este parámetro y cómo usarlo. Por ejemplo, vamos a decirle: este parámetro va a definir la resistencia ante el fuego del muro. Y aceptamos. En categorías, aquí es donde definimos en qué categorías de elementos
quiero que se me vea este parámetro. En este caso, únicamente quiero que se me vea este parámetro cuando seleccione los muros. No me interesa que, al seleccionar una luminaria, en sus propiedades vea la resistencia ante el fuego de esa luminaria. No, únicamente, en este caso, quiero que se me vean muros. Activando ocultar categoría sin marcar, únicamente veré las categorías que he marcado, en este caso muros. Y ahora tenemos que elegir si el parámetro va a ser de tipo o de ejemplar. Y en el caso que elijamos de ejemplar, si el valor se va a alinear por tipo de grupo o puede variar entre ejemplares de grupo. Si pongo por tipo, activa los valores se alinean por tipo de grupo y se me pone en modo solo lectura. Entonces, si el parámetro nuevo que estamos creando queremos que sea siempre el mismo para todos los ejemplares de cada tipo de familia que pertenezca a esta categoría que hemos marcado aquí, a muros en este caso, pondremos por tipo. Y si queremos que este valor del parámetro pueda ser diferente en cada ejemplar de la categoría de elementos que tengamos aquí activado, en este caso de muros, en ese caso pondremos de ejemplar. Entonces esto lo tenemos que pensar bien. Nuestro parámetro de resistencia ante el fuego, ¿queremos que se pueda cambiar para cada ejemplar de muro o queremos que sea igual para todos los ejemplares del mismo tipo de muro? Bueno, en este caso, puesto que cada tipo de muro va a tener el mismo espesor y composición y por ende la misma capacidad de resistencia ante el fuego, lo correcto sería que nuestro parámetro fuera de tipo. Un parámetro de ejemplar sería, por ejemplo, para la categoría de puertas, podríamos crear un parámetro que fuera sentido de apertura de la puerta, si se abre hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, pues ese sería un parámetro ejemplar porque una misma puerta, un mismo tipo de puerta, podrá tener esos dos tipos de aperturas. Pero en este caso, la resistencia ante el fuego es un parámetro de tipo, 100%. Por otra parte, para diferenciarlos rápidamente cuáles son los parámetros de tipo y cuáles de ejemplar, los de ejemplar son aquellos que vamos a encontrar en la barra de propiedades al hacer clic sobre el elemento, en esta barra de propiedades. Mientras que los parámetros de tipo los vamos a encontrar al acceder al botón de editar tipo. Entonces vamos a elegir que sea parámetro de tipo y aquí vamos a darle esa información. Que este parámetro es un parámetro de proyecto y que es de tipo. Esto entre paréntesis vosotros no lo tenéis que poner. Es simplemente para tener más información en este ejemplo. Damos a aceptar, volvemos a dar a aceptar y ahora al seleccionar un muro, en sus propiedades de tipo, en datos de identidad, vemos nuestro parámetro recién creado. Si ahora yo edito este parámetro, por ejemplo, le digo RF120 y le doy a aceptar, al ser un parámetro de tipo, se me va a cambiar de todos los ejemplares de este tipo de familia. Es decir, este muro es distinto, pero este exterior walls en editar tipo ya voy a ver que se me ha actualizado ese parámetro. En cambio, este muro, como es de chimney, de chimenea, voy a tener ese parámetro creado porque pertenece a la categoría de muros, pero va a estar vacío. Muy bien. Entonces vamos a crear ahora otro parámetro de proyecto, pero que en vez de tipo sea de ejemplar. Gestionar, parámetros de proyecto, añadir, que sea parámetro de proyecto al uso, muros. Por ejemplo, un parámetro ejemplar de un muro podría ser la pintura. Entonces vamos a decirle bot pintura, que sea parámetro de proyecto y de ejemplar. Común, que sea texto, agrupar en datos de identidad. Y ahora en información vamos a poner este parámetro indica la pintura que se le aplicará a este muro. Vale. Y ahora al darle ejemplar podemos elegir entre estas dos opciones. Estas opciones se nos habilitan cuando elegimos parámetro de ejemplar, pero acompañado de ciertos tipos de parámetros. Por ejemplo, si elegimos que sea un parámetro de texto, como es en este caso, sí que vamos a poder elegir entre estas dos opciones. Pero si elegimos entero o número, vemos que automáticamente se nos deshabilita estas opciones.
En el momento que elegimos texto ya sí. Entero no, número no, longitud no. Entonces, cuando sí que podemos elegir entre estas dos opciones, esto nos va a servir en el caso de que trabajemos con grupos. Si elegimos que los valores se alinean por tipo de grupo, ese parámetro va a ser siempre el mismo siempre que tengamos un mismo grupo. En cambio, si elegimos los valores pueden variar entre ejemplares de grupo, pues en el caso de que trabajemos con grupos y tengamos varios grupos con este parámetro, podré darle un valor distinto a este parámetro en esos mismos grupos. De todas formas, luego cuando creemos parámetros de proyecto que vengan de parámetros compartidos, en ese caso, según la configuración que le demos aquí de o se alinean o pueden variar entre ejemplares de grupo, va a determinar qué pasa cuando eliminemos ese parámetro de proyecto. Tenemos dos casos posibles, por eso vamos a crear luego dos parámetros compartidos con cada una de esas variantes, para demostrar con ejemplos qué pasa cuando suprimimos ese parámetro. Como digo, eso es cuando usemos parámetros compartidos. En este caso, que usamos simplemente parámetros de proyecto, para este parámetro de pintura, que tiene que ser de ejemplar, nos da igual, vamos a elegir el primer grupo y ya está. Damos a aceptar y aceptamos. Ahora, cuando seleccionamos un muro, en sus propiedades de ejemplar, no en las de tipo, en sus propiedades de ejemplar, aquí en datos de identidad, vamos a ver nuestro parámetro. Podemos ponerle la pintura que queramos, por ejemplo, gris antracita, y este parámetro va a ser distinto en cada muro. Por ejemplo, este es muro básico exterior walls, este también es muro básico exterior walls y tiene el parámetro vacío. Pintura negra, por ejemplo. Muy bien. Hay una segunda opción para crear nuevos parámetros de proyecto y se hace desde las propias tablas de planificación. Por ejemplo, si queremos hacer el parámetro de proyecto del sentido de apertura de las puertas, lo podemos hacer desde una tabla de planificación de puertas. Aceptamos. Ponemos familia y tipo. Aceptamos. Entonces ahora damos a campos y aquí damos a nuevo parámetro. Y volvemos a la pestaña de antes. Entonces lo mismo, elegimos de proyecto o compartido, pues de proyecto. Y ponemos bot sentido apertura, que sea parámetro de proyecto y de ejemplar. Disciplina común, parámetro texto, por tipo de grupo y que se agrupe en datos de identidad. Y aceptamos. Aceptamos y como vemos, además de crear un nuevo parámetro de proyecto, ese campo lo hemos introducido a la tabla y ahora, por ejemplo, seleccionamos esta puerta y ahí vemos en sus propiedades de ejemplar, en el grupo datos de identidad, el parámetro sentido de apertura puerta. En este caso, pondríamos sentido de apertura derecha. Y esta puerta, por ejemplo, venimos de aquí del exterior y se abre hacia la izquierda. Pues izquierda. Y ahora vamos a nuestra tabla de puertas y aquí los tenemos. Y ahora, si vamos a parámetros de proyecto, aquí vemos el de resistencia al fuego, el de pintura y el de sentido de apertura de puertas. Muy bien. Y ahora vamos a crear dos parámetros nuevos, pero que no sean parámetros de proyecto, sino que vengan de ese archivo txt de parámetros compartidos. Entonces, antes de nada, tenemos que crear esos parámetros compartidos para luego añadirlos aquí. Entonces, cancelo y voy a gestionar y a parámetros compartidos. Esto de los parámetros compartidos lo explicaremos bien luego. Ahora de momento vamos a crear esos parámetros compartidos nuevos en el grupo de muros, parámetro nuevo, y vamos a crear dos opciones. La primera variante va a ser eligiendo ese parámetro como de ejemplar y dentro de las dos opciones que había, la de abajo, la de que pueden variar entre diferentes grupos. Entonces lo voy a llamar bot resistente al fuego y le voy a decir parámetro compartido en vez de parámetro de proyecto y de ejemplar y la opción de abajo que era que varía entre grupos. Disciplina común y texto. Esto me lo voy a guardar, control C y aceptamos.
y voy a crear uno nuevo, control V, pero en vez de varía, la opción de arriba que era que se alinea por tipo de grupo, y cuando eliminemos este parámetro de proyecto va a tener las mismas consecuencias si hemos elegido parámetro de ejemplar a línea o si lo hemos elegido como de tipo. Entonces vamos a meter estas dos opciones en la misma variante, en este parámetro. Disciplina común y tipo texto. Muy bien, aceptamos y ya tenemos creados esos parámetros compartidos. Entonces ahora ya sí, volvemos a nuestros parámetros de proyecto, añadimos y en vez de parámetros de proyecto le vamos a decir que lo queremos crear de nuestra lista de parámetros compartidos. Entonces, como los tenemos creados ya, damos a seleccionar, elegimos el grupo de muros y aquí los tenemos. Entonces vamos a ir cargando los dos. El primero, que como decimos es de ejemplar y alinea, esta, perfecto. La categoría lo ponemos de muros y que se nos agrupe en datos de identidad. Y aceptamos. Y añadimos uno más, parámetro compartido, vamos a muros, de ejemplar varía, categoría muros, de ejemplar y varía. Pueden variar entre ejemplares de grupo. Que se nos agrupen datos de identidad y ya está. No vamos a crear un tercer parámetro eligiendo de tipo porque, como hemos dicho, la opción de elegir de tipo va a ser, a efectos de eliminar luego ese parámetro, la misma que de ejemplar a lineal. Aceptamos y ya los tenemos. Como vemos, tenemos 5 nuevos parámetros de proyecto, cada uno de una forma. Muy bien, aceptamos. ¿Y dónde se guardan todos estos parámetros de proyecto? Bueno, pues son específicos del proyecto en el que se crean. Es decir, los creamos en este proyecto y se nos guardan aquí y únicamente puedo modificarlos o borrarlos desde este proyecto. Estos dos parámetros, que como hemos visto los hemos insertado desde la lista de parámetros compartidos, sí que los podremos cargar en otros proyectos nuevos igual que hemos hecho en este. Pero estos 3 parámetros que son propios de este proyecto se van a guardar aquí y si luego abrimos otro archivo de Revit no los vamos a tener. De todas formas, podemos abrir nuestra plantilla de inicio de proyectos, esa que tenemos que ir personalizando con las exigencias y características de nuestra empresa, y podemos meter en esa plantilla estos parámetros de proyecto que más vayamos a usar en nuestros proyectos siguientes. Y de esa forma, al abrir un proyecto nuevo con esa plantilla, sí que los tendremos ahí cargados. Y por otra parte, también podemos transferir los parámetros de proyecto de un proyecto a otro con la herramienta de transferir normas de proyecto. Entonces, para ello, vamos a crear un archivo nuevo, un proyecto nuevo. Esto es lo que digo, que si nosotros tenemos nuestra plantilla propia de nuestra empresa, en esta plantilla cargamos los parámetros de proyecto, al abrir un proyecto nuevo con esa plantilla sí que los tendremos. En este caso voy a usar la plantilla arquitectónica que viene por defecto en Revit. En gestionar parámetros de proyecto viene sin ningún parámetro de proyecto ya cargado. Entonces vamos a usar la herramienta de transferir normas de proyecto. Copiar desde este proyecto, el de antes, no seleccionar ninguno, y ahora vamos a la P de parámetros y aquí tenemos parámetros de proyecto. Damos a aceptar y ya está. Ahora en este proyecto, al darle a gestionar parámetros de proyecto, tenemos todos estos parámetros que hemos transferido desde nuestro otro proyecto. Y como vemos, tienen las mismas configuraciones que en el otro proyecto. Muy bien.